Cuando mi esposo falleció, pensé que todos los secretos se habían ido con él a la tumba, pero a los pocos días, su jefe, un hombre millonario, me llamó con voz apremiante. «Señora, he encontrado algo. Venga a mi oficina de inmediato. Y no le diga nada a su hijo ni a su nuera. Está usted en peligro». Salí a toda prisa, con el corazón desbocado, y cuando la puerta se abrió, me quedé helada. La persona que estaba frente a mí me hizo entender que nada había terminado, que todo apenas comenzaba. Quédense hasta el final. Y díganme desde qué ciudad están viendo este video. Quiero saber cuán lejos ha llegado esta historia en el corazón de cada uno. Después de 45 años de matrimonio, nunca imaginé que un día me sentiría como una extraña, perdida en la vida que una vez llamé hogar. Todo había cambiado. Sentada en la primera fila, el funeral de Joaquín, mi pilar, era ahora solo un recuerdo. Mi hijo Gael y mi nuera Clarisa tomaban todas las decisiones, como si yo no existiera. Fue una mañana sombría, a mediados de noviembre, pocos días después del Día de Muertos. Aquí no se daba la bienvenida al alma del difunto. Solo reinaba una frialdad envolvente. La funeraria, el cielo en San Cristóbal de las Casas, estaba abarrotada. Susurros, sollozos, todo se mezclaba en una triste sinfonía. Yo no podía sentir. Mi mente estaba en blanco. Joaquín había desaparecido de mi vida hacía 3 días. Un ataque al corazón repentino, tan repentino que aún no podía aceptarlo. Un momento antes, desayunaba conmigo, hablando de cambiar la cerca de su jardín de cactus la próxima primavera. Luego lo encontré desplomado en el jardín, junto a las bugambillas vibrantes. Ahora, las bugambillas parecían burlarse de mí. Gael, mi hijo, hablaba con el director de la funeraria, Roberto. Usaba un tono altivo, el mismo que había desarrollado en los últimos años. Una voz extraña y alarmante. «Asegúrate de que todo sea digno, Roberto. El costo no es problema. Mi padre merece lo mejor», ordenó, como un príncipe. Luego se giró hacia mí, poniendo su mano en mi hombro con un gesto falso, acariciándome suavemente. «Mamá, déjanos esto a nosotros. Solo necesitas mantener la calma». Esas palabras no me consolaron. Fueron como un puñal en mi corazón. ¿Mantener la calma? ¿Cuando todo mi mundo se había derrumbado? Clarisa, mi nuera, asintió junto a Gael. Tenía esa sonrisa artificial a la que ya me había acostumbrado. Una sonrisa radiante y gélida. Me apretó la mano por un breve instante y luego la soltó rápidamente para secar una lágrima inexistente con su lujoso pañuelo de seda. Una actuación perfecta. Yo guardé silencio. Intenté decirle algo a Gael sobre los himnos tradicionales que le encantaban a Joaquín, como la barca de oro, pero mi garganta se cerró. Solo emití un leve sonido que se perdió en el bullicio. Observé a las personas que llenaban la funeraria, antiguos colegas de Joaquín de Ramírez Exportaciones, vecinos de San Cristóbal, algunos parientes lejanos de pueblos cercanos. Todos se acercaban a Gael y Clarisa para darles el pésame, ignorándome descaradamente, como si yo fuera solo un triste adorno o demasiado débil para comunicarme. Vi a don Enzo, un viejo amigo y colega de Joaquín, acercarse a mí. Extendió su mano, con los ojos llenos de compasión. Una pequeña chispa de esperanza se encendió, pero Gael lo interceptó rápidamente, poniendo su mano en el hombro de don Enzo con suavidad pero firmeza. Le susurró algo al oído. «Mi padre dejó unos documentos muy privados para mi madre. Ella es muy sensible. Déjame encargarme de todo por ella». Don Enzo asintió perplejo. Me miró de reojo y luego se desvió, yendo a estrechar la mano de Gael y darle el pésame. Lo vi mirarme ocasionalmente, con una mirada confusa y llena de preguntas. Cuando Clarisa se apartó de Gael para atender a más invitados, la oí susurrar a sus comadres, doña Elena y doña Sofía, que estaban no muy lejos. «Pobre doña Violeta. Está tan frágil.
Gael y yo nos estamos encargando de todo. Está demasiado abatida y ya no está lúcida. Doña Elena asintió con compasión, pero doña Sofía me miró con perplejidad y luego a Clarisa con una expresión indescifrable. La palabra frágil me dolió más que cualquier pésame vacío. Joaquín nunca me había considerado frágil. Para él, yo era Violeta, su compañera, su igual. Pero desde que Gael se casó con Clarisa hace 5 años, todo había cambiado gradualmente, desde susurros y miradas furtivas hasta un control creciente. Durante la ceremonia, noté algo extraño. Gael parecía más aliviado que triste. Una vez, el padre Miguel Ángel estaba rezando, y Gael bostezó discretamente, mirando su reloj. Cada vez que alguien lo consolaba, respondía con una calma casi indiferente, sin rastro de dolor. Clarisa, por el contrario, tenía los ojos llorosos y se secaba constantemente con su pañuelo de seda, pero había algo en su expresión que me pareció calculado, como si estuviera actuando un papel trágico perfecto. Una sensación de sospecha, fría, comenzó a infiltrarse, reemplazando el dolor inicial. Después del funeral en el Camposanto de San Cristóbal, regresamos a la casa que Joaquín y yo habíamos compartido durante tantos años. La gente se reunió para almorzar, organizado por Clarisa. Ella contrató a un chef privado del restaurante más lujoso de la ciudad, en lugar de dejarme cocinar como era tradición. Dijo que yo estaba demasiado cansada y necesitaba un descanso completo. Me senté en mi silla favorita, junto a la ventana, mirando el jardín. Traté de morder un tamal que no quería comer. Observé a mi nuera. Ella dirigía todo, como si fuera su propia casa. Ordenaba a Estrella, la empleada de toda la vida, que trajera la comida, indicaba a los invitados dónde sentarse y consultaba constantemente su teléfono. Todo estaba perfectamente arreglado, pero carecía de la calidez familiar. «Violeta, deberías descansar», sugirió Clarisa, trayéndome una taza de atole con olor a canela y piloncillo. «No lo había pedido. Hoy ha sido un día largo para ti. Estoy bien aquí», respondí, pero mi voz era más débil de lo que pretendía. Gael se acercó, sentándose en el sofá frente a mí. Me dijo: «Mamá, Clarisa y yo hemos hablado. Creemos que no deberías quedarte sola en esta casa. Es demasiado grande para ti». Y después de lo que le pasó a papá, mi sangre se heló. «¿De qué estás hablando?» «Bueno», continuó Gael, intercambiando una mirada con Clarisa. Una mirada llena de implicaciones que no pude descifrar. «Hay residencias muy bonitas donde estarías más segura, con personas de tu edad, actividades, como la Residencia de la Serenidad, por ejemplo. Muy elegante. Y podríamos visitarte cada fin de semana». Miré alrededor de la casa, llena de innumerables recuerdos de Joaquín y míos, risas de niños, comidas familiares, conversaciones hasta altas horas de la noche. «Esta es mi casa», susurré, pero ya sentía mi determinación derrumbarse bajo sus miradas compasivas y firmes, miradas que no permitían objeción. Mi hogar, mi refugio, ahora parecía estar siendo despojado descaradamente. La conversación de Gael y Clarisa fue interrumpida por el timbre del teléfono fijo, un sonido estridente que rompió el silencio. Gael se levantó y contestó el teléfono desde la cocina. Su voz sonaba molesta y apurada. Lo escuché decir claramente: «No, ella no está disponible. Dígame a mí. Yo me encargaré de todo». Cuando regresó, su expresión había cambiado, irritado y tenso. «Era Rosalinda Pérez de la oficina de papá», dijo. «Quiere hablar contigo sobre unos papeles». «¿Qué papeles?», pregunté, con una inexplicable urgencia. Una sensación de inquietud se apoderó de mí. «No sé». Le dije que no tenías tiempo. Cualquier cosa la pueden arreglar conmigo. Había algo en su tono que me molestaba. «Gael, tu padre trabajó 30 años en esa empresa. Si quieren hablarme, tengo derecho a escuchar. Mamá, no te preocupes. Nosotros nos encargaremos de todos los papeles y asuntos legales». Gael intentó tomar mi mano, pero la retiré inconscientemente. Me miró, perplejo, con los ojos llenos de cálculo. Esa noche, todos se habían ido. Gael y Clarisa finalmente me dejaron sola. Me senté en la cama que había compartido con Joaquín.
La casa estaba demasiado tranquila. La soledad me invadía, una soledad fría, diferente a la paz de antes. Decidí limpiar el pequeño estudio de Joaquín, donde solía leer y tomar notas. Esperaba encontrar algo de consuelo, un rastro de él. Mientras ordenaba los viejos libros en el estante de madera desgastada, accidentalmente se me cayó un pequeño cuaderno con la cubierta de cuero descolorida. Estaba metido entre la vieja Biblia de Joaquín y un libro de historia de México. Era el cuaderno que usaba para anotar cosas del jardín, nuevas semillas, el horario de riego de los nopales. Pero intercaladas, encontré unas anotaciones inusuales, escritas de puño y letra de Joaquín. Leí con atención, mis ojos recorriendo cada línea. V, dice mientras yo compraba en el Parián el 15 novenos. Violeta olvida las citas. Quizás necesita ayuda. Dice, frente a E, en la cena del 11. El doctor Ernesto Méndez dice que podría ser un signo temprano de deterioro cognitivo. D, propone mientras yo leía el periódico la mañana del 5. Déjame ayudarte a organizar la correspondencia del banco. Y en otra página, la letra más garabateada, como si hubiera sido escrita a toda prisa, con fechas más antiguas, 22 novenos. Revisar las llaves del coche. Qué extraño. ¿Estaba Kimdo allí? Estaba confundida y angustiada. ¿Por qué Joaquín había anotado estas cosas? ¿También estaba preocupado por mí? ¿O había algo más? La semilla de la duda comenzó a germinar, junto con la autoduda. Recordé las palabras de doña Liriana López, mi vecina cercana, que me había dicho semanas atrás, cuando Clarisa recién había ofrecido ayudarme con la correspondencia. Violeta, el otro día vi a Clarisa abriendo tu buzón. Dijo que te estaba ayudando. Pero me pareció extraño. Sacó algunos sobres marrones que sueles recibir del banco y se los metió en el bolso. No te dio ninguno. Las palabras de doña Liriana, que había ignorado, ahora resonaban en mi mente como una advertencia. También recordé una vez que no pude encontrar mi cartera cuando fui al mercado. Clarisa dijo rápidamente: «Estás tan olvidadiza últimamente. ¿Estás segura de que la trajiste?» En ese momento lo pasé por alto, pero ahora comencé a conectar los puntos. Una sensación fría recorrió mi espalda. Pequeñas piezas empezaban a formar un cuadro aterrador. Un cuadro que no me atrevía a creer que fuera real. Justo en ese momento, sonó mi teléfono móvil sobresaltándome. El número era desconocido. «Doña Violeta», dijo una voz masculina al otro lado de la línea. «Soy don Braulio Ramírez, el dueño de la empresa de su esposo, Ramírez Exportaciones». «Señor Ramírez», respondí. Recordé el nombre. Joaquín había mencionado a su jefe varias veces, siempre con respeto. Lamento mucho su pérdida. Joaquín era un hombre extraordinario. Todos en la oficina lo apreciábamos mucho. «Gracias», susurré. Hubo una pausa. Su voz se volvió más seria. «Doña Violeta, necesito verla urgentemente. Hay algo que necesita saber. Sobre los últimos meses de vida de su esposo. Algo importante». Mi corazón empezó a latir más rápido. «¿Qué tipo de cosas?» «No puedo hablar por teléfono. ¿Podría venir a mi oficina mañana por la mañana?» «Y, señora, es crucial que no le diga nada a su hijo ni a su nuera sobre esta conversación». Joaquín fue muy específico. Contuve la respiración. «¿Por qué? ¿Qué está pasando? Por favor, doña Violeta, venga mañana a las 10 de la mañana. Su esposo me pidió que, si algo le sucedía, me asegurara de hablar con usted». «Pero solo con usted». La llamada se cortó. Me senté en la oscuridad, con la mano temblando mientras sostenía el teléfono. ¿Joaquín había predicho su partida? ¿Había dejado instrucciones específicas? Y por alguna razón, esas instrucciones incluían mantener a Gael y Clarisa al margen. Por primera vez desde su muerte, sentí como si mi esposo me estuviera hablando desde algún lugar lejano, diciéndome que prestara atención, que no era momento de debilidad. Algo andaba muy mal,
y yo era la única que podía averiguarlo. Una mezcla de miedo y determinación surgió con fuerza. A la mañana siguiente, me levanté antes del amanecer, con una determinación que no había sentido en muchos meses. Era una sensación extraña, pero poderosa, como una corriente eléctrica recorriendo mi cuerpo. Por primera vez desde la partida de Joaquín, tenía un propósito claro, una pequeña llama que se encendía en mi interior, disipando la niebla de tristeza y ambigüedad que me había envuelto durante los últimos días. Me vestí con cuidado, eligiendo el vestido de lino azul turquesa que Joaquín siempre decía que me hacía lucir más elegante y fuerte. El vestido era como un escudo, protegiéndome de las miradas inquisitivas, las mentiras y las artimañas. Me puse mi viejo collar de plata con un milagro, un regalo de Joaquín en nuestro 20 aniversario de bodas. Era como un amuleto. Tocarlo me daba un poco de consuelo y fuerza invisible, recordándome el amor que compartimos. Antes de salir de casa, revisé cuidadosamente mi cartera, las llaves del coche y, especialmente, mi teléfono móvil. Recordé las notas de Joaquín y las palabras de doña Liriana sobre Clarisa revolviendo las cosas, pequeños detalles que ahora se volvían aterradores. Las 3 cosas estaban en su lugar, ni faltaba ni sobraba nada. Puse el teléfono en el bolsillo más profundo de mi vestido, asegurándome de que no pudiera caerse ni ser robado. También revisé las ventanas y cerré la puerta principal varias veces. La sensación de inquietud me perseguía. Tenía la sensación de ser observada, una sensación fría que recorría mi espalda, pero no dejé que me detuviera. Tenía que ser fuerte. Exactamente a las 7 de la mañana sonó el teléfono fijo de la casa. Sabía que era Gael, como de costumbre desde el funeral, para chequearme, para asegurarse de que todavía estaba bajo su control. Contesté, tratando de mantener mi voz lo más tranquila posible. ¿Cómo dormiste, mamá? Clarisa y yo pensamos que quizás deberías quedarte con nosotros unos días para que yo pueda cuidarte. No me siento nada tranquilo con que estés sola así, Gael dijo, su voz con un matiz de imposición, llena de falsedad, como un actor intentando interpretar un papel que no le pertenecía. Estoy bien, hijo, respondí, tratando de hablar con normalidad. Mantuve mi voz sin temblar, aunque mi corazón latía como un tambor, pulsaciones incesantes en mi pecho. De hecho, esta mañana tengo que salir. Hubo una pausa silenciosa que duró unos segundos, como la calma antes de la tormenta. ¿Salir? ¿A dónde? ¿Tan temprano, mamá? Mi mente trabajó rápidamente, tenía que encontrar una razón convincente. Al mercado de El Parián, se me acabó el chile habanero para el mole de la cena. Tengo que comprar los chiles más frescos y buenos. De lo contrario, el mole no quedará tan rico como le gustaba a tu padre. Una pequeña mentira, un arma necesaria en esta batalla, una mentira encubierta con el amor por Joaquín. Yo te lo puedo traer, no necesitas salir. Déjame llevarte en el coche. No deberías conducir sola ahora. Gael dijo, su voz llena de falsa preocupación, pero sentí el control. ¿Estás segura de que recuerdas el camino al mercado? Últimamente estás tan olvidadiza. Esas palabras fueron como una cuchillada en mi corazón, haciéndome más decidida, más enojada. Gael, puedo conducir la camioneta vieja de tu padre al mercado yo sola. No soy una inválida, respondí, con un poco de aspereza en mi voz, una chispa encendiéndose en mis ojos cansados, sin rastro de debilidad. Él suspiró. El suspiro se escuchó claramente por teléfono, lleno de frustración. Su molestia era evidente. Está bien, pero ten cuidado. Y si necesitas algo, llámanos de inmediato. No olvides tu teléfono, mamá. Te llamaré en 1 hora. Metí la llave en la vieja camioneta verde turquesa de Joaquín, el vehículo que nos había acompañado durante tantos años, testigo de tantos recuerdos, tantas risas, tantos viajes. Conduje hacia el centro de la ciudad con las manos apretadas al volante, mis ojos sin dejar de observar el espejo retrovisor. Tenía la sensación de que alguien me seguía, o tal vez era solo mi propia tensión, una ansiedad invisible que me acosaba. Recordé las veces que Joaquín había conducido esta camioneta, llevándome por los caminos de montaña para visitar a parientes en pueblos cercanos. Su voz cantando canciones populares alegres resonaba en mi cabeza.
Ahora solo quedaba el silencio y el sonido del motor. Un silencio aterrador, pero también una libertad. El edificio de Ramírez Exportaciones era una torre de cristal de 20 pisos, imponente en el cielo, brillando bajo el sol de la mañana. Siempre me había intimidado un poco por su modernidad y su lejanía de mi vida sencilla. Joaquín trabajaba en el piso 15, en el departamento de auditoría interna, donde había dedicado toda su vida. Entré al vestíbulo, sintiendo las miradas curiosas de los jóvenes empleados. Podrían reconocer la vieja camioneta de Joaquín, un vehículo que se había vuelto familiar en la zona, un símbolo de sencillez en medio de la opulencia. Me sentí incómoda con esa atención, como un pájaro perdido en un mundo extraño, un mundo al que no pertenecía. La recepcionista, Rosalinda Pérez, me miró con una expresión de ligera sorpresa. Luego me condujo al ascensor. Presionó el botón para llamarlo, sus ojos llenos de curiosidad, como si estuviera viendo un fantasma, alguien que regresaba de entre los muertos. La puerta del ascensor se cerró y respiré hondo, preparándome para enfrentar una verdad que no sabía si podría soportar, una verdad que podría cambiar mi vida por completo. Cuando la puerta del ascensor se abrió en el piso ejecutivo, me quedé helada. Una escena increíble se desplegó ante mis ojos. Rosalinda Pérez me hizo un gesto para que saliera, pero yo me quedé paralizada, rígida, incapaz de moverme. La persona que estaba de pie justo en la puerta de la oficina de don Braulio era ni más ni menos que Joaquín. Mi esposo estaba allí, vivo, de carne y hueso. Llevaba su familiar guayabera blanca inmaculada, planchada sin una sola arruga. Me miraba con ojos llenos de arrepentimiento y preocupación, una mirada que pensé que nunca volvería a ver. Lo noté un poco más delgado, con algunas canas más en las sienes, pero seguía siendo mi Joaquín, inconfundible, con las arrugas familiares en el rabillo de los ojos y la pequeña cicatriz en la frente de un accidente de la infancia. «Joaquín, ¿eres tú? Mi amor, estoy soñando», susurré, un susurro sin voz, preguntándome si esto era una ilusión, un sueño o una verdad inesperadamente cruel. Las lágrimas brotaron sin control, corriendo por mi rostro seco. Extendí la mano, temblorosa, para tocar su brazo, queriendo confirmar su existencia. Sentí la calidez y la firmeza de su piel. Quería asegurarme de que no era una ilusión, no un fantasma recién regresado del mundo de los muertos después del Día de Muertos. Mi mano se deslizó suavemente sobre su piel, sintiendo cada pequeña calidez, cada vena, una verdad innegable, un milagro. Don Braulio salió de detrás de Joaquín. Le puso una mano en el hombro con una expresión seria pero cálida, como un padre protegiendo a su hijo. «Doña Violeta, entiendo el shock. Por favor, pase». Joaquín asintió, sus labios apretados, sus ojos llenos de una expresión compleja. Me hizo un gesto para que entrara en la oficina. Rosalinda Pérez se retiró rápidamente, con una expresión de total asombro. Quizás ella también dudaba de lo que estaba viendo, de esta realidad. Cuando entramos, don Braulio cerró la puerta, produciendo un pequeño sonido que cortó el bullicio del pasillo, separándonos del mundo exterior. Joaquín se sentó en la silla frente a mí, acercándome. Me tomó la mano con fuerza, como para tranquilizarme, para transmitirme fuerza. «Lo siento, mi amor. Lamento mucho haberte hecho pasar por esto, pero era la única forma de protegerte». Sus palabras fueron como un cuchillo, a la vez que calmaban y cortaban mi corazón. Don Braulio continuó, su voz grave. «Doña Violeta, fue Joaquín quien descubrió el complot y orquestó su falsa partida para protegerla. Él ha estado aquí, en esta oficina, monitoreando todo. Todavía estaba aturdida. Mi mente daba vueltas, pero la presencia de Joaquín, la calidez de su mano, me dieron una extraña sensación de seguridad, mezclada con la ira por lo sucedido, por este engaño. Joaquín, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? Te enterré. ¿Qué pensará la gente? Esto es una farsa terrible. Pregunté, con la voz ronca.
a la vez enojada y feliz, y extremadamente confundida. Miles de preguntas surgieron en mi cabeza, amontonándose, haciéndome sentir mareada, incapaz de pensar con claridad. «Lo explicaré todo, Violeta», dijo Joaquín, mirándome a los ojos, su mirada llena de determinación. Fue un plan complejo. Don Braulio me ayudó mucho, y el doctor Gael Morales también. Él es un médico jubilado, viejo amigo de don Braulio, quien me ayudó a obtener un certificado de defunción falso sin ser detectado. Y también proporcionó evidencia médica para mi plan. Y también la curandera Elena de nuestro viejo pueblo. Ella es la única que tiene suficiente conocimiento de hierbas especiales. ¿La curandera Elena?, pregunté, sorprendida. Ese nombre evocaba recuerdos de una mujer poderosa. Recordaba que era una mujer anciana, sabia, que curaba con hierbas y rituales espirituales, famosa por su habilidad para preparar potentes somníferos de hierbas. Joaquín asintió. Así es. Ella me ayudó a crear un somnífero profundo especial a partir de hierbas raras. Me hizo parecer que había partido de verdad. Mi ritmo cardíaco y mi respiración eran casi imperceptibles durante unos días. Y también me ayudó a realizar un pequeño ritual. Un ritual de despedida falso. Un antiguo rito para engañar a la muerte y a los espíritus, para que todos en el pueblo creyeran que mi alma había partido en paz, sin ataduras terrenales. Don Braulio añadió, ella tiene su propia red en las comunidades indígenas de Chiapas. La noticia de la partida de Joaquín se extendió muy rápidamente y de manera muy convincente. Incluso el director de la funeraria, el señor Roberto, fue convencido por un viejo amigo de Joaquín, diciendo que era un rito tradicional especial que la familia quería realizar para evitar la atención innecesaria del exterior. Me quedé estupefacta. Este plan era más complejo de lo que imaginaba, con la participación de muchas personas y elementos tradicionales. No era solo un engaño, sino también un cálculo meticuloso, basado en la confianza y las costumbres. Esto hizo que el regreso de Joaquín fuera aún más inesperado e increíble, pero al mismo tiempo también destacó el amor y el sacrificio que él sentía por mí, un amor profundo, un sacrificio silencioso que nunca había imaginado, un amor que trascendía la muerte. Joaquín me miró con ternura, sus ojos llenos de determinación, una chispa de acero ardiendo en ellos. Me apretó la mano, como para transmitirme más fuerza, para que pudiera enfrentar la verdad. Sé que tienes muchas preguntas, Violeta. Don Braulio me ayudó a reunir todas las pruebas. Ahora es el momento de que sepas la verdad. Ya no hay razón para ocultártela. Hizo un gesto a don Braulio para que abriera la carpeta de archivos que estaba sobre la mesa. Don Braulio sacó una serie de documentos, copias de correos electrónicos, mensajes de texto impresos y grabaciones de audio transcritas claramente por el detective Alejandro Vega. Los colocó uno por uno sobre la mesa, formando pequeñas pilas, como las piezas de un cuadro aterrador, un cuadro de traición. Doña Violeta, antes que nada, quiero que sepa que Joaquín fue uno de nuestros empleados más valiosos. En sus 30 años de trabajo en Ramírez Exportaciones, nunca recibimos una sola queja sobre su trabajo. Era un hombre íntegro, un pilar de la empresa. Don Braulio dijo, su voz grave, cada palabra como una afirmación de la persona que era Joaquín, un hombre íntegro al que yo había amado. Su introducción fue como una afirmación, una garantía sobre la persona de Joaquín, algo que nunca había dudado, nunca me había preocupado. En los últimos 6 meses de su vida, antes de su falsa muerte, Joaquín me visitó varias veces con preocupaciones muy específicas, dijo don Braulio, su voz grave y llena de preocupación, sobre su familia. Él empezó a sospechar cuando Gael y Clarisa preguntaban constantemente sobre los bienes de ustedes y lo urgían a arreglar todo rápidamente. Un escalofrío recorrió mi espalda. Una verdad terrible se estaba revelando lentamente. Joaquín lo sabía. Había sospechado las oscuras intenciones de su propio hijo. Joaquín creía que su hijo y su nuera estaban tratando de manipularlo para que cambiara significativamente su testamento y sus cuentas bancarias. Don Braulio me mostró una fotocopia de un documento legal parcialmente completado, un poder notarial que,
De haberse firmado, le habría otorgado a Gael control total sobre mis finanzas y decisiones médicas. Joaquín se negó a firmar. Cuando se negó, Gael se puso muy molesto. Le dijo que estaba siendo egoísta y que no pensaba en lo mejor para su madre. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Un escalofrío se extendió por todo mi cuerpo. Querían controlarme. Querían arrebatarme mi autonomía. ¿Sabía usted que en los últimos 8 meses Joaquín recibió varias visitas de Gael y Clarisa, a menudo cuando usted no estaba en casa? Decían que solo querían chequearlo y ayudarlo con las tareas del hogar, pero en realidad era para presionarlo, para impulsar sus planes. Los recuerdos volvieron, las veces que salía al mercado, a visitar amigos, y al regresar encontraba a Gael y Clarisa en casa, con sus preguntas amables y falsas, sus gestos hipócritas en los que había creído. Joaquín, con tono serio, comenzó a leer en voz alta las pruebas de los mensajes impresos que estaban grapados a la carpeta, con fechas y horas. Un mensaje de Gael a Clarisa hace unos 2 meses. Mamá está empezando a mostrar signos de demencia. Creo que papá debería considerar la posibilidad de que necesite atención a tiempo completo pronto. El doctor Méndez puede confirmarlo. Ya hablé con él y aceptó cooperar. Otro mensaje de Clarisa a Gael, respondiendo inmediatamente después. La casa de San Cristóbal vale casi. Sentí un escalofrío por la espalda, una corriente de aire frío que recorrió mi columna vertebral, haciéndome temblar. Estas palabras coincidían con las notas del cuaderno de Joaquín y las sospechas que me había tranquilizado durante meses. Todo lo que me había preguntado ahora tenía respuesta, clara hasta el punto de ser aterradora, como una pesadilla hecha realidad, una verdad desgarradora. Joaquín reveló: Gael tiene una deuda de juego de más de 3,00000 de pesos. Don Braulio mostró una serie de fotos de él en el casino de Puerto Escondido, con la mesa llena de fichas, riéndose con hombres desconocidos. También se adjuntaron grandes transferencias bancarias a otras cuentas personales de Gael. Clarisa usó 3 tarjetas de crédito a tu nombre sin que tú lo supieras. ¿Tarjetas de crédito a mi nombre?, exclamé. Horrorizada, mi voz temblaba, casi incapaz de creer lo que oía. Incapaz de aceptar esta verdad. 3 tarjetas diferentes, dijo Joaquín suavemente, con una deuda total de 840,000 pesos. Tenemos los extractos impresos. Don Braulio me mostró los extractos bancarios que habían sido interceptados de mi buzón. Un extracto mostraba una gran compra de joyas, otro para gastos de viajes de lujo y otro para extraños pagos en línea. La ira estalló dentro de mí, más ardiente que el dolor, consumiendo todas las emociones. Joaquín explicó la campaña sistemática de lavado de cerebro. ¿Recuerdas cuando Clarisa se ofreció a ayudarte con la correspondencia hace unos meses? Cuando dijo que sería más fácil si ella se encargaba de organizar todas las cuentas y documentos importantes para ti, asentí, recordando las palabras de doña Liriana López sobre Clarisa abriendo el buzón y llevándose los sobres, un pequeño detalle que ahora tenía un gran significado. ¿Y recuerdas las veces que no encontrabas las llaves del coche o tus medicamentos para la presión arterial? Encontramos las llaves de tu coche en el bolso de Clarisa, después de que ella te había ayudado a buscar por toda la casa, haciéndote creer que las habías olvidado. Y tus medicamentos para la presión arterial también estaban en el coche de Gael. Él dijo que los olvidó accidentalmente después de llevarte al médico. Incluso dijo: «Mamá, ¿necesitas anotar todo? Estás muy olvidadiza», para hacerte creer que era verdad. Todo había sido orquestado. Las veces que dudé de mí misma, las veces que me sentí distraída y olvidadiza, eran parte de su plan cruel. Sentí que la ira aumentaba, un fuego ardiendo en mi pecho, más caliente que la tristeza y el miedo, un fuego de venganza. Don Braulio colocó una pequeña grabadora sobre la mesa de caoba pulida. Me miró con una expresión seria, pero también llena de comprensión, porque tenemos esto. Es una grabación de la llamada de Gael. Pulsó el botón de reproducir. Una voz familiar, pero llena de pánico, comenzó a inundar la oficina.
La voz de Gael, mi hijo, resonó. Clarisa, tenemos que acelerar las cosas. Papá está empezando a hacer preguntas. Y mamá no parece tan confundida como esperábamos. Acaba de encontrar el viejo cuaderno de papá y me está preguntando por qué papá anotó esas cosas. ¿Qué hago? Temo que el plan se desvele. Cada palabra que salía de la cinta era como un puñal atravesando mi corazón. La voz de Clarisa respondió, llena de impaciencia y un poco de ira, mezclada con el desprecio que había sentido durante tanto tiempo. Ya hablé con el director de la Residencia de la Serenidad, el señor Gómez. Él dice que tiene los documentos médicos que necesitamos. Él se encargará de todo. Los documentos falsificados están listos. Una vez que la metan allí, podemos vender la casa de inmediato. El mercado inmobiliario en San Cristóbal está bien ahora. Tienes que ser más firme con ella. No dejes que lo arruine todo. Cada palabra que ella decía era como una fría roca presionando mi pecho. Sentí como si estuviera cayendo al abismo más profundo. Un miedo abrumador me invadió. La grabación continuó. La voz de Clarisa era fría y decisiva, sin un toque de humanidad. Y si Joaquín se opone, podría arruinarlo todo. O peor aún, decirlo todo antes de que podamos actuar. Joaquín no causará problemas por mucho tiempo, respondió Gael, su voz fría e insensible hasta el escalofrío. Tenía una calma aterradora, casi inhumana. Una frialdad espantosa. Joaquín detuvo la grabación. Me miró, con los ojos llenos de dolor y pesadez. Esa conversación fue grabada hace 3 semanas, Violeta. 3 semanas, antes de que yo partiera. Enfatizó cada palabra, cada una, como una campana de advertencia. Un escalofrío recorrió mi espalda. Justo en ese momento, se escuchó un golpe en la puerta de la oficina. El golpe resonó con firmeza, cortando la atmósfera tensa. Don Braulio nos hizo un gesto a Joaquín y a mí, para que guardáramos silencio. Sus ojos eran penetrantes, fijos en la puerta. La puerta se abrió. Gael y Clarisa estaban en el umbral, sus expresiones mezcladas entre sorpresa e ira al ver a don Braulio sentado con otra mujer, que era yo. Gael miró la vieja camioneta de Joaquín, estacionada afuera. Parecía que me había seguido hasta aquí. Una sensación de ser observada, de ser acorralada, como un animal en un rincón. Clarisa intentó tomar el control de la situación. Rápidamente recuperó su falsa calma. Su voz sonaba falsamente preocupada, llena de artimañas. Sus ojos recorrieron la habitación, buscando algo que no encontraba. «¿Señor Ramírez? Estamos buscando a mi madre. ¿Dónde está?» No contesta el teléfono desde la mañana. Gael susurró. Su voz sonaba llena de falsedad, una mala actuación. Mi madre parece haberse perdido. Estamos preocupados por su estado, señor Ramírez. Joaquín salió de detrás de don Braulio. Su rostro era frío y firme, sin ninguna emoción. Miró directamente a Gael y Clarisa. Sus ojos eran como flechas afiladas. ¿A quién buscan, Gael? ¿Clarisa? Ambos se quedaron petrificados. Los ojos de Gael se abrieron de par en par. Todo su cuerpo tembló, dejando caer el teléfono móvil que tenía en la mano al suelo de mármol, produciendo un sonido estridente. Clarisa dejó escapar un grito ahogado, cubriéndose la boca con la mano. Dio 2 pasos hacia atrás. Su rostro estaba pálido. «No puede ser», Clarisa balbuceó, su voz llena de terror, casi inaudible. «Papá está muerto. Lo enterré». «Tienes razón», dijo Joaquín con calma. Dio un paso hacia ellos. La distancia entre nosotros parecía interminable. «Y también tienes razón en que me fui para siempre, según los papeles. Pero esa era la única forma de que don Braulio y yo desenmascaráramos su complot. Su plan ha sido expuesto». Clarisa me miró fijamente, luego a Joaquín. Su expresión pasó de asombro a ira, mezclada con desafío y un poco de miedo. Usted se atreve a fingir su muerte. Esto es un crimen. Lo denunciaremos, espetó, su rostro pálido, sus ojos saltones.
La ira en mí estalló con violencia, una furia incontrolable. Todo el dolor, el engaño, ahora explotaban en un fuego. Gael todavía no podía creer lo que veía en sus ojos. Dio un paso atrás, chocando con Clarissa. «Esto es imposible, papá. Hay papeles falsos, documentos fraudulentos. No puedes hacer eso», Gael dijo. Su voz ya empezaba a temblar, pero aún trataba de rebatir débilmente. Una desesperación era evidente en sus ojos. El pánico empezaba a apoderarse de él. «Tienes razón», respondió Joaquín, su voz fría y decisiva, sin ninguna indulgencia. «Y estoy dispuesto a afrontar todas las consecuencias legales. Pero primero quiero que Violeta sepa la verdad. Sobre lo que ustedes dos han tramado. Todo saldrá a la luz. Ya no se puede ocultar». Clarissa intervino. Sus ojos rojos de ira, su rostro deformado por el odio. «Nos está amenazando, Gael. Esto es el mayor engaño que he visto. Él no puede hacer eso». Don Braulio continuó pasando las páginas de la carpeta. Sacó un documento sellado. Me miró con una expresión de profunda compasión, una pena evidente en sus ojos. «Violeta, esto es quizás lo más difícil de escuchar, pero necesitas saberlo. Era un informe médico falsificado del doctor Ernesto Méndez, con la fecha de la consulta y la firma. Leí las primeras líneas con horror. Mis manos temblaban tanto que tuve que usar ambas para sostener el papel. Las letras parecían bailar ante mis ojos. La paciente muestra signos claros de demencia en etapa temprana. Episodios de confusión, pérdida de memoria a corto plazo, desorientación frecuente. Se recomienda una evaluación para atención a tiempo completo en un centro especializado, como la Residencia de la Serenidad. «Esto es una mentira», dije, mi voz casi un susurro, pero llena de indignación. Cada palabra era como un grito en mi mente. Nunca he conocido a este médico. «Doctor Ernesto Méndez. No reconozco este nombre. Nunca me he revisado en ningún lugar que no sea el hospital local». Joaquín miró directamente a Clarissa, sus ojos afilados como cuchillos, como si quisiera atravesar su máscara de falsedad. Es el médico personal de Clarissa, un hombre dispuesto a firmar un diagnóstico falso a cambio de 100 pesos. ¿Verdad, Clarissa? Incluso pidió más dinero para guardar silencio si era descubierto. Miré a Clarissa, la mujer a la que había llamado hija durante años, la que siempre había mostrado preocupación por mi salud. Ahora, su rostro estaba pálido, sus ojos saltones de pánico. «Pagaste a un médico para que dijera que tenía demencia. Querías que me encerraran en un asilo de ancianos, completamente indefensa». Clarissa dijo. Por primera vez vi verdadero pánico en sus ojos, ocultando su falsa sonrisa. Dio un paso atrás, chocando con Gael. «Violeta, tienes que entender. Estaba tratando de protegerte. Solo me preocupaba tu salud. Tus hijos también se preocupaban por ti». Miró a Gael pidiendo apoyo, pero él seguía con la cabeza baja. Una súplica desesperada. Una desesperación que no podía ocultar. Gael, con una expresión que ya empezaba a mostrar remordimiento y arrepentimiento, no dijo una palabra. Solo miró fijamente al suelo. Evitó mi mirada y la de Joaquín, bajando la cabeza como si quisiera desaparecer de nuestra vista. Vi sus hombros temblar ligeramente, una señal de colapso. Joaquín se interpuso entre Gael y yo, poniendo una mano en mi espalda, una protección cálida. «Violeta no tiene ningún problema mental. El único problema es que ustedes dos han lavado el cerebro a una mujer de 65 años durante más de un año, haciéndola dudar de su propia realidad, para poder robarle su dinero y su casa. Quieren eliminar sistemáticamente a su madre de sus vidas», don Braulio añadió. «Es una forma de manipulación psicológica tóxica. Sembraron dudas en su mente, haciéndola creer que las cosas inusuales eran debido a su olvido, no a su orquestación. Le hicieron creer que estaba perdiendo la razón». «¿Cómo?», pregunté. Mi voz temblaba, sintiendo un escalofrío por todo el cuerpo a medida que todo se aclaraba. Una verdad horrible se reveló. Casi no podía respirar. Joaquín dijo:
¿Recuerdas hace unos meses, cuando no podías encontrar las llaves de tu coche, y Clarissa sugirió que quizás las habías perdido porque tu memoria ya no era la misma? Encontramos las llaves de tu coche en el bolso de Clarissa. Ella las había tomado mientras dormías la siesta. ¿Y recuerdas cuando no podías encontrar tus medicamentos para la presión arterial y Gael dijo que quizás habías olvidado dónde los habías dejado? También estaban en el coche de Gael, después de que él te llevó al médico una vez y luego los ocultó a propósito. Incluso dijo: ¿Mamá? Cada palabra de Joaquín era un cuchillo que atravesaba el velo del engaño, revelando la cruda verdad. Una verdad dolorosa hasta lo más profundo, pero que también traía liberación. Clarissa intentó recuperar la calma. Su voz aún temblaba, pero estaba llena de determinación. Ofreció una débil justificación. Familia, Violeta, usted y Joaquín han sido un obstáculo para nosotros desde el día en que nos casamos. Sentados en esta gran casa, acumulando dinero que nunca usan, mientras Gael y yo luchamos cada mes. Necesitamos una vida mejor. No tenemos la culpa de eso. Nos lo merecemos. Escuché cada palabra que dijo, como agujas clavándose en mi corazón. Una ofensa imperdonable. Nunca nos pidieron ayuda sincera, dije, mi voz más tranquila, pero llena de dolor. Solo vinieron a preguntar por las propiedades, por si tu padre ya había arreglado todo, por nuestra partida. No queremos su ayuda, Gael dijo, levantando la cabeza de repente, sus ojos llenos de ira y desesperación. La ira acumulada durante tanto tiempo estalló. Queremos lo que nos corresponde. Es mi derecho, es mi herencia. ¿Lo que les corresponde?, preguntó Joaquín, su voz fría. Dio un paso más hacia Gael, mirándolo directamente a los ojos, con una mirada afilada como un cuchillo. Somos la familia de ustedes. Gael estalló, golpeando la mesa de don Braulio con tanta fuerza que los documentos temblaron y una taza de café se derramó sobre la mesa. Esa casa debería ser nuestra. Ese dinero debería ser nuestro. De todos modos, pronto no estarán en este mundo. No quiero esperar más. Tengo derecho a esas cosas ahora mismo. Justo en ese momento, Joaquín presentó la última prueba. Sacó otra breve grabación de Clarissa, grabada por el detective Alejandro Vega durante una llamada telefónica con una amiga suya, cuando ella pensó que nadie la oía. Su voz estaba llena de desprecio y odio, clara en cada palabra, resonando por toda la oficina como un rayo. Esa vieja Violeta cree que es la reina de San Cristóbal con esa casa anticuada. Ya es hora de que sepa su lugar. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para que desaparezca para siempre? Estoy harta. Cuando esté en la residencia, yo seré la verdadera dueña de esta casa. La convertiré en una villa moderna y organizaré grandes fiestas. ¿Quién la necesita allí? Es solo una carga, un obstáculo en nuestras vidas. Me quedé en estado de shock. No era solo dinero. Era un odio profundo. Un deseo de destruir mi dignidad. De eliminarme por completo de sus vidas. Todo el afecto que me quedaba por Clarissa desapareció por completo. No quedó ni un rastro. Solo odio y desprecio. Tanto me odiabas. Hasta el punto de querer destruirme solo por una casa. Ella incluso quería celebrar fiestas en mi propia casa. Quería que desapareciera solo porque soy una carga. Ella quería reemplazarme. Pregunté. Mi voz temblaba. Las lágrimas se habían secado. Solo quedaba una ira extrema. Una sensación de desprecio. ¿Sabes qué, mamá?, dijo Gael, su voz llena de desprecio, pero sus ojos ya empezaban a brillar con pánico. Miró a Joaquín, luego a mí. Quizás tengas razón. Quizás esto es mejor para todos, porque estoy cansado de fingir. ¿Qué me importas, cuando lo único que realmente quiero
es que te quites de mi camino. No quiero tener una madre que se aferra a mi vida, que controla todo. Esas palabras fueron como una última puñalada, atravesando mi corazón, cortando todos los lazos emocionales. Esas palabras me golpearon como una bofetada física, pero, extrañamente, también me liberaron. Todo el amor, toda pequeña esperanza de malentendido, había desaparecido por completo. Vete, dije simplemente. Mi voz fría y decisiva, sin dudarlo. Saca tus cosas de mi casa y vete. Ya no eres parte de nuestra familia del Sol. Nunca más. Con mucho gusto, dijo Gael, pero su voz temblaba. Sus ojos ya empezaban a mostrar miedo. Miró a Clarissa, quien también temblaba y estaba pálida. Clarissa añadió, su rostro deformado por la ira y el pánico. Lucharemos. Demostraremos que Joaquín falsificó su muerte. Que usted no es capaz de tomar decisiones. Los llevaremos a los tribunales. Joaquín sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa fría, llena de determinación. Adelante. Y cuando lo haga, asegúrese de explicarle al juez por qué planeó declarar a su madre incapaz con documentos médicos falsificados y por qué Clarissa expresó tanto odio hacia su suegra. Estoy seguro de que le interesará mucho escuchar eso, especialmente cuando hay pruebas claras. Gael y Clarissa se miraron. Pude ver el creciente pánico en sus ojos al darse cuenta de que no tenían estrategia de escape. No había vuelta atrás. Esto no ha terminado, susurró Gael, pero su voz había perdido toda su confianza. Solo quedaba impotencia y miedo. Ha terminado, dije, mi voz firme y fuerte. Ha terminado exactamente aquí. Los vi irse, salir de mi vida, sabiendo que esa era quizás la última vez que vería a mi hijo. Aunque doloroso, sentí una profunda y clara sensación de alivio. Por primera vez en más de un año, era libre. Una libertad agridulce. Joaquín y yo, junto con don Braulio, pasamos largos y tediosos meses resolviendo los complejos problemas legales relacionados con su reaparición. Fue un proceso arduo. Tuvimos que proporcionar pruebas a las autoridades sobre la falsificación de su muerte, demostrando que no era una broma. Joaquín tuvo que enfrentar algunas sanciones administrativas y servicio comunitario por la falsificación de documentos estatales. Por ejemplo, sirviendo a la comunidad en una iglesia local, ayudando a los pobres en áreas rurales remotas. Aceptó todas las sanciones sin quejarse, diciendo: «Este es el precio de la paz de Violeta. Un noble sacrificio». Cuando se presentó ante el tribunal la evidencia del complot de Gael y Clarissa, el juez fue sorprendentemente comprensivo. Consideró los motivos de Joaquín. «He visto muchos casos de abuso financiero de personas mayores», dijo el juez durante la audiencia, mirando directamente a Clarissa y Gael con una mirada severa. «Pero rara vez uno tan sistemático y cruel como este». Joaquín del Sol actuó para proteger a su ser querido. Esa es una circunstancia atenuante significativa, un veredicto justo. Clarissa y Gael intentaron llevar a cabo su amenaza de demandarnos, pero su caso se desmoronó rápidamente cuando el fiscal de distrito recibió todo el expediente de don Braulio, incluidas las grabaciones y fotos innegables. El fiscal, después de revisar la evidencia del detective Alejandro Vega, decidió investigar las tarjetas de crédito fraudulentas a mi nombre, los documentos médicos falsificados, el informe del doctor Ernesto Méndez y también la ocultación de información a Joaquín. Todo salió a la luz. Todos los complots fueron expuestos. Al final, fue Clarissa quien tuvo que enfrentar graves cargos penales por fraude, falsificación de documentos y abuso de personas mayores. Fue sentenciada a libertad condicional y tuvo que pagar una gran indemnización. A Clarissa se le retiró su licencia de enfermera. Su vida se desmoronó por completo. La última vez que tuve noticias de ella, por Rosalinda Pérez, había dejado San Cristóbal sin un centavo. Se rumoreaba que se había mudado a Ciudad Escondida para escapar de la opinión pública y de sus deudas personales, tratando de empezar una nueva vida bajo un nombre falso.
Un final triste pero inevitable. Cosechas lo que siembras. Gael y Clarissa se divorciaron 6 semanas después de que todo saliera a la luz. Justo después de la primera audiencia judicial. Cada uno culpaba al otro por haberlo arrastrado a una situación tan desesperada. Sus discusiones eran a menudo relatadas por los antiguos vecinos, llenas de amargura. Gael, atormentado por su conciencia, buscó al padre Miguel Ángel en la iglesia de Nuestra Señora de la Paz para confesarse y buscar orientación. Comenzó un proceso de terapia psicológica, tratando de entender cómo había llegado al punto de conspirar contra sus propios padres. Un viaje difícil para enfrentarse a sí mismo. También comenzó a participar en actividades voluntarias para expiar sus errores. Por ejemplo, ayudando a personas mayores solitarias en un asilo de ancianos diferente, trabajando en una casa hogar para niños huérfanos. Me enteré de esto por un amigo de don Braulio, el señor Enzo, quien había visto a Gael trabajar y cambiar. Una pequeña chispa de esperanza sobre el cambio de mi hijo. Aunque frágil, seguía siendo una luz. No me sentía satisfecha con su caída. Solo sentí una extraña sensación de final, como cuando terminas de leer un libro que te ha mantenido ocupado y finalmente puedes dejarlo a un lado. A pesar de todo, escuchar que Gael estaba empezando a expiar sus errores me trajo una pequeña y frágil chispa de esperanza, como una pequeña grieta en una gran roca. La vida continuaba, con sus cicatrices, pero también con sus destellos de luz. Aunque no podía olvidar, podía perdonar. Vendimos la casa grande en San Cristóbal. Estaba demasiado llena de recuerdos complejos, recuerdos dolorosos, y para ser honesta, Gael y Clarissa tenían razón en algo. Era demasiado grande para 2 personas. Con el dinero de la venta de la casa, compramos una casa más pequeña en un pueblo llamado El Refugio, un lugar más tranquilo, a 3 horas en coche de San Cristóbal. La casa tenía suficiente terreno para el jardín de Joaquín, donde podía dedicarse a su pasión, y una vista a las montañas que hacía que cada amanecer fuera como un regalo, un nuevo comienzo. También pagamos todas las deudas que Clarissa y Gael habían acumulado a mi nombre. No porque les debiéramos nada, sino porque queríamos empezar una nueva etapa en nuestras vidas, completamente limpios, sin ninguna conexión financiera con nuestro pasado. Joaquín se unió al club de jardinería local. Encontró alegría cuidando las plantas y haciendo nuevos amigos. Yo me uní al grupo de bordado de las señoras del pueblo, aprendiendo nuevas técnicas. Rápidamente nos hicimos amigos de doña Liriana López, nuestra nueva vecina, quien me había ayudado en los primeros días caóticos. Nos invitó a ir al mercado y a almorzar. Una nueva vida se estaba formando lentamente, con relaciones sinceras. Una tarde tranquila, Joaquín me trajo café a la cama. Dejó una carta sobre la mesita de noche, una carta inmaculada. «¿Qué es esto?», pregunté, mi voz ligeramente temblorosa, mi corazón latiendo con fuerza. Llegó ayer. Es de Gael. Mi corazón se detuvo por un instante. Sentí una indescriptible emoción. ¿Ya la leíste? No. Es para ti. Sostuve la carta durante unos minutos, sopesando. Antes de abrirla, la letra era familiar, como la que había visto en miles de tarjetas del Día de la Madre, pero las palabras eran de alguien a quien estaba tratando de entender de nuevo, un Gael completamente diferente. «Querida mamá», comenzaba, «sé que probablemente no quieras saber de mí, pero necesito decirte algo. Clarissa y yo nos hemos divorciado. Ella culpa de todo lo que pasó a mis deudas de juego, pero sé que la verdad es más compleja. Yo también tengo la culpa, mamá». La dejé arrastrarme. Él continuó explicando que estaba en terapia, que estaba tratando de entender cómo había llegado al punto de conspirar contra sus propios padres. Había tenido que enfrentarse a las partes más oscuras de sí mismo y a su propia debilidad. Las palabras estaban llenas de arrepentimiento, una honestidad que nunca había visto. El terapeuta dijo que tengo un problema de derecho, que siempre sentí que merecía todo sin tener que trabajar por ello. Me equivoqué mucho. Me arrepiento profundamente. Cerca del final. No pido perdón, porque sé que no lo merezco.
Solo quiero que sepas que entiendo lo que hice y entiendo por qué tienes que estar lejos de mí. Si algún día quieres darme otra oportunidad, intentaré ser quien siempre debí ser, un verdadero hijo, digno del amor de mis padres. Solo espero que eso suceda. Sentí la sinceridad, aunque las heridas todavía estaban allí. Cuando terminé de leer, le di la carta a Joaquín. Él la leyó con cuidado, en silencio durante unos minutos. «¿Qué piensas?», me preguntó después de leerla. «Creo que suena como alguien que está tratando de cambiar», dije honestamente. «Pero también creo que las palabras son fáciles». Joaquín asintió. Me miró expectante. «¿Y qué quieres hacer?». «Nada», dije, sorprendiéndome con la certeza de mi respuesta. «Quiero seguir viviendo nuestras vidas, y si algún día él demuestra con acciones concretas que ha cambiado, quizás podamos reconsiderarlo. Cualquiera puede cometer errores, pero hay que corregirlos. Y si nunca lo hace», miré por la ventana hacia el jardín, donde las rosas que Joaquín había plantado comenzaban a florecer, llenando el aire con su dulce aroma. «Entonces viviremos una vida hermosa sin él», una afirmación de mi propia elección. Una paz había regresado. Esa tarde, mientras Joaquín trabajaba en el jardín, decidí escribir mi propia carta. No a Gael, sino a mí misma. Una especie de declaración de independencia del sentimiento de culpa que había llevado. «Querida Violeta de 65 años», escribí. «Perdónate por amar tanto que casi lo pierdes todo. Perdónate por confiar tanto que casi pierdes la razón. Perdónate por creer que el amor familiar siempre es incondicional. Pero celebra también tu fuerza. Celebra que cuando finalmente viste la verdad, tuviste el coraje de actuar. Celebra que elegiste tu propia vida en lugar de la comodidad de los demás. Sobreviviste y encontraste la paz. Esa noche, mientras Joaquín y yo nos preparábamos para dormir en nuestra nueva habitación con vistas a las montañas, él me preguntó, «¿Te arrepientes de algo? ¿De haber cortado la relación por completo?». «No», respondí sinceramente. «De no haber visto las señales antes, a veces». «¿Y de mi partida?». Sonreí, una sonrisa suave. Fue dramático, pero efectivo. Joaquín se rió. Ciertamente efectivo. Guardamos silencio por un momento, escuchando los sonidos de la noche en nuestra nueva casa, el canto de los grillos, el susurro del viento entre los árboles. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dije finalmente. «¿Qué?». «Me siento más joven ahora que cuando tenía 50 años, como si hubiera cargado con un peso que ni siquiera sabía que tenía. Ahora se ha quitado por completo». Joaquín me tomó la mano en la oscuridad. Eso es lo que sucede cuando dejas de vivir para los demás y empiezas a vivir para ti misma. Esta mañana recibí una llamada de doña Liriana López, nuestra nueva vecina. «Violeta», dijo, su voz alegre. «Un grupo de nosotras vamos a ir al mercado de agricultores en Valle de Bravo el sábado y luego pensamos almorzar en ese nuevo café francés. ¿Te gustaría venir?». «Me encantaría», respondí sinceramente. Hace un año habría tenido que consultar a Gael y Clarisa, asegurarme de que no necesitaban nada, considerar si era apropiado que una mujer de mi edad saliera con amigos. Ahora, simplemente dije sí a las cosas que me hacen feliz. Mientras escribo estas líneas, sentada en mi porche con una taza de té de hierbas y el silbido de Joaquín mientras riega las rosas, me doy cuenta de que, por primera vez en décadas, me siento completamente libre. Libre para vivir mi propia vida. Todavía recuerdo la primera sensación al ver a Joaquín frente a mí, vivo, real, y mirándome con ojos que contenían 1000 disculpas y gratitud. En ese momento, pensé que estaba soñando, pero luego me di cuenta. A veces, la verdad más dolorosa es el regalo más grande de la vida. Pensé que su muerte era el final, pero resultó ser solo el principio de un viaje para desenmascarar las mentiras, exponer los verdaderos rostros ocultos bajo la máscara de familia. Perdí la fe. Luego aprendí a recuperarla, no de otros, sino de mí misma.
Una vez dejé que otros escribieran mi destino. Mamá es muy frágil. Mamá ya no está lúcida. Mamá necesita atención a tiempo completo. Frases que sonaban a preocupación, pero que en realidad eran cuerdas, poco a poco, apretando mi libertad. Y si ese día no hubiera escuchado la advertencia de don Braulio, si hubiera seguido callando como lo hice durante 45 años, quizás ahora habría sido borrada de mi propia vida. Me di cuenta de que a veces la debilidad que otros nos atribuyen es la cortina que usan para ocultar su codicia. Y a veces, el amor, si no va acompañado de lucidez, se convierte en un cuchillo que se clava en el propio corazón. No escribo esta historia para quejarme. La cuento para recordar. Escucha tu intuición, incluso cuando todos a tu alrededor te digan que estás imaginando cosas. Porque solo tu corazón sabe lo que es real y lo que es falso. Si alguna vez te has sentido traicionado por un ser querido, si te han considerado inútil, si han dudado de tu propia memoria y emociones, quiero que sepas, no estás loco, estás siendo manipulado. Y solo una vez que te atrevas a decir basta, recuperarás el control de tu vida. El día que me fui de San Cristóbal, miré hacia la vieja casa, el lugar que alguna vez estuvo lleno de lágrimas, también el lugar que creí que era mi hogar. Pero ahora entiendo, el hogar no es donde vives, sino donde puedes ser tú mismo. En el refugio, donde el amanecer baña de oro el jardín de rosas de Joaquín, encontré lo que pensé que había perdido para siempre, la paz. No porque la justicia haya ganado, sino porque aprendí a perdonar a mí misma, a Joaquín, e incluso al hijo que una vez me hirió hasta lo más profundo. No sé si Gael realmente ha cambiado, pero al leer su carta, mis manos ya no temblaban. No lloré ni me enojé. Simplemente sonreí, suavemente, como cuando uno cierra un largo capítulo de la vida, sabiendo que el resto no necesita odio, solo libertad. Quizás, después de todo, lo más aterrador no es ser traicionado, sino vivir una vida en la que ni siquiera uno se atreve a confiar en sí mismo. Hoy soy diferente. Conduzco mi propio coche, tomo mis propias decisiones, elijo mi propia alegría. Bebo la taza de té que me gusta, leo las páginas que amo y ya no pido permiso a nadie para vivir en paz. Si estás escuchando hasta aquí, pregúntate, ¿hay algo en tu vida que te haga sentir controlado? ¿Hay alguien que te haga dudar de tu propia voz interior? Y si es así, detente, respira hondo y recuerda, tienes derecho a vivir tu verdad. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de esta historia. Espero que, aunque sea una pequeña parte de mi viaje, pueda darte fuerza para atreverte a mirar la verdad, por dolorosa que sea, porque solo la verdad nos libera. Si alguna vez has experimentado algo similar, compártelo en los comentarios. Quiero escuchar tu historia. Dime desde qué ciudad estás viendo este video, y si es la primera vez que visitas el canal, dale a me gusta, compartir y suscribirte, porque cada historia aquí se cuenta con el corazón, corazones que alguna vez se rompieron, pero que aún eligen sanar. Porque al final, la verdad nunca descansa en la tumba, siempre encuentra su camino de regreso, a través de las lágrimas, a través del coraje y a través de personas como tú y yo. Personas que, después de todo, todavía creen en la luz.